¿Tienes que escribir un texto argumentativo y te está costando? Primero, debes tener en claro qué es un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel en el que se expresa opiniones o puntos de vista sobre determinado asunto, con el propósito de convencer o persuadir utilizando argumentos. Algunos textos de este tipo son, por ejemplo, los artículos y columnas de opinión, ensayos, discursos. También está presente en nuestras conversaciones y debates. Para escribir tu texto argumentativo necesitas una tesis y argumentos que la respalden. La tesis es la postura o punto de vista que adoptas respecto a una situación o un problema. Para tener una postura frente a una situación tengo que estar informada, conocer al respecto, pues eso me va a permitir formular argumentos para defenderla. Ahora debes saber cuál es la situación o problema sobre el que vas a escribir. Antes de escribir es necesario adecuar el texto a la situación, al propósito, al contexto, al medio. ¡Ay, no tengo tiempo para eso! Espérate, no seas necio, escucha. Planificar es necesario o te puedes perder en el camino. Está bien, ya entendí. Puedes usar esta tabla para organizar tus ideas. Pongamos un ejemplo. Digamos que mi tesis es: el agua potable es un recurso vital con el que no cuentan todos los limeños. Ahora debo elegir los argumentos para apoyar mi tesis. Los argumentos son las razones con las que voy a sustentar o apoyar mi tesis. Veamos algunos tipos. Argumentos de autoridad. Estos se basan en el prestigio de una persona o institución, es decir, de una autoridad en determinada materia. Es importante respetar el distanciamiento social porque evitamos la propagación del COVID-19, según recomienda la OMS. Si nos fijamos aquí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una autoridad en el tema de salud. Así es que lo que diga la OMS respecto a asuntos de salud es cierto, es válido, es verídico. Argumentos causales. Estos se apoyan en las relaciones de causa y efecto. La gente pobre se ve obligada a trabajar en tiempo de pandemia, ya que tiene la necesidad de comprar elementos tan esenciales como el agua. Si observamos acá, me presenta primero el efecto o la consecuencia, y luego menciona cuál es la causa que generó esa consecuencia. Comparaciones y analogías, por medio de las cuales la relación de semejanza o parecido entre los hechos o fenómenos se emplea para apoyar a la tesis. En la decisión de consumir alcohol influye el grupo de amigos, al igual que ocurre con la forma de vestir. Tenemos aquí dos afirmaciones que son análogas, se está comparando. Argumentos de ejemplificación. Aquí te presenta casos concretos a los que se les reconoce un valor general. El deporte es bueno para la salud, por ejemplo, practicar natación alivia el dolor. Estos son algunos de los tipos de argumentos que tú puedes utilizar al momento de escribir tu texto argumentativo. Un argumento parte de premisas que nos llevan a ciertas conclusiones. Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Veamos en este ejemplo. Primera premisa. La caminata es un ejercicio de baja intensidad que no requiere de implementos sofisticados. Premisa 2. El ciclismo es una actividad de mayor intensidad que requiere la bicicleta y una red vial que permita la seguridad de las personas. A partir de esas premisas se generan las siguientes conclusiones. Primera conclusión. La caminata puede ser incorporada fácilmente en la rutina cotidiana de muchas personas. Segunda conclusión. El ciclismo es una actividad que requiere de mayor cantidad de implementos personales y de la ciudad. A partir de esto se genera un argumento. La caminata es una actividad física que constituye una alternativa de ejercicio para las personas, porque puede ser practicada por la mayor cantidad de ellas y requiere de poca implementación personal y de la ciudad. Siguiendo este ejemplo, voy a elaborar mis argumentos, teniendo en cuenta que los argumentos responden a un por qué. ¿Por qué yo pienso así? En este texto titulado El derecho al agua, encuentro ideas que puedo utilizar como premisas.
Entre las ideas más importantes del texto tenemos las siguientes. El Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. En el siguiente párrafo dice, el derecho al agua comprende el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas. Si este texto me dice que es deber del Estado garantizar que se cumpla este derecho, eso quiere decir que está en las leyes, así es que vamos a revisar la ley. Aquí la tenemos, Ley número 30588, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. En su artículo 7, inciso A, nos dice, el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Estas ideas suenan interesantes, pero reflexionando a partir de ellas, es sabido que en varios lugares retirados del país hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua potable ni saneamiento. Sin ir muy lejos, acá en Lima, la capital del país, hay muchas familias que no tienen acceso al agua potable. Ahora sí, ya tengo mi primer argumento. El agua potable es un derecho del que no gozan las familias pobres. ¿Te diste cuenta que es sencillo una vez que estés informado del tema? Para elaborar otro argumento, aborda otro aspecto del tema. En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Este texto tiene premisas importantes que me van a ayudar. Observa las ideas que están resaltadas. ¿Y ya tienes el segundo argumento? ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Es pan comido! ¡Genial! La escribimos entonces. Los pobres son los más afectados por la pandemia por su falta de acceso al agua potable. Ahora redacta un tercer argumento de otro aspecto del tema. Podrías hablar, por ejemplo, de las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para hacer un uso más eficiente del agua, u otro aspecto del que tú hayas investigado o hayas leído y del que te gustaría hablar en tu texto argumentativo para hacerlo más convincente. Puedes agregar más argumentos. Mientras más argumentos utilices, más poder de convencimiento tendrá tu texto argumentativo. Cuando ya tengas organizadas tus ideas en esta tabla, es el momento de escribir el texto argumentativo, considerando todas estas ideas y todo lo que has planificado. ¿Y cuál es la estructura de un texto argumentativo? ¿Qué? Debes tenerla en cuenta al momento de escribir. En este ejemplo veamos cómo se estructura este tipo de texto. Tiene una introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. En la introducción se presenta el tema, se da un panorama de la situación o problema que se va a abordar y aquí generalmente se da la tesis. En el cuerpo argumentativo se desarrolla la tesis a través de los argumentos. Y en la conclusión se da una síntesis de la idea que se defiende. Aquí se reafirma la tesis y puedes hacer un llamado a la acción. Esta es la última oportunidad que tienes para convencer a tu público con tus ideas. Siguiendo este ejemplo, voy a iniciar la redacción de mi texto argumentativo. Desarrollaré cada parte y cada argumento en un párrafo diferente. Esto para mantener un orden en la presentación de mis ideas y los lectores puedan comprender mejor el mensaje. En la introducción voy a dar un panorama del problema y luego voy a plantear la tesis. En estos últimos tiempos, Lima ha crecido mucho y ha tenido un gran desarrollo. Pero este progreso no llega a todos sus rincones. Entre la amplia gama de males que afectan a la ciudad, duele más la falta de agua. Siendo este un recurso vital, muchas familias limeñas no cuentan con agua potable. Ya tengo redactada la introducción.
Ahora, redactamos el primer argumento. La Ley de Reforma Constitucional reconoce el derecho de acceso al agua como un derecho constitucional. Sin embargo, para muchas familias que viven en los cerros, asentamientos humanos y periferias, esto solo está en el papel. La negligencia de algunas autoridades locales, la burocracia, entre otros factores, golpea duro. Tener agua potable es un derecho del que no gozan los pobres. Ya tenemos la introducción y el primer argumento desarrollado. A partir de aquí tú ya puedes continuar solo. Concéntrate, puedes hacerlo. Ya casi lo resuelvo. Utiliza tus propias palabras y exprésate con responsabilidad y respeto a las buenas costumbres. Recuerda revisar el borrador de tu texto argumentativo y mejorar en los aspectos que consideres necesarios. Puedes pedir a alguien que lo lea para comprobar si tus ideas son convincentes y si cumpliste con el propósito.